Bien, continuamos. Recordemos que Brecht está con cerca de 20 años en Múnich. Lo último que mencionamos en el episodio anterior fue que estaba escribiendo las farsas francesas o estas obras al estilo de las farsas francesas. Pero para continuar necesitamos colocarnos y ponernos en sintonía con lo que era la realidad política y artística del momento. En principio tenemos que nombrar a dos personas importantes de la historia y que son partícipes activos de ese momento, que son Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Rosa Luxemburgo es polaca, fue una teórica marxista, nació en marzo del 1871 y muere asesinada en Berlín el 15 de enero de 1919. Fue una persona muy activa políticamente, tanto en Polonia como en Alemania. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht poseen dentro del marxismo una carga simbólica muy grande, muy en especial en Alemania. De hecho, hasta tienen un día en Alemania que los recuerdan, el segundo o el tercer domingo de enero de cada año, donde se los recuerda por el asesinato justamente que sufrieron el 15 de enero de 1919 ambos. Los atraparon, ahora vamos a ver contexto, pero bueno, ella fue golpeada, detenida a culatazos y la terminan ejecutando, dándole un disparo en la cabeza y arrojando su cuerpo a un canal, el canal Lender, ahí en Berlín. A Liebknecht su cuerpo lo echan en una fosa común. Ellos, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, si bien no son los que originan ni son los que proponen el levantamiento popular que hay por parte de los trabajadores de Alemania, sí colaboran una vez que está el intento de revolución y toma del poder por parte del pueblo, por los trabajadores. Y de hecho ellos dos son los que fundan el Partido Comunista, o lo que va a ser más adelante el Partido Comunista en Alemania. Este grupo de personas que ellos comandan, digamos, o que reúnen, se convierte o se llama, después adquiere el nombre de Liga Espartaquista, que es este grupo que después va a dar origen al Partido Comunista en Alemania. Rosa Luxemburgo escribe varios libros muy importantes para la literatura y la política, que son la Reforma o Revolución, Huelga de Masas, Partido y Sindicato. Y hay uno muy especial que escribe que se llama La Revolución Rusa, que es un libro que, si bien ella apoya ideológicamente la Revolución Rusa, hace una crítica bastante dura a que no se puede sostener la vía soviética en otros países. No se puede hacer la revolución de la misma forma que sucedió en Rusia. Bueno, y esto hasta el día de hoy tiene implicancias, creo, ¿no? Hay todavía personas que no se dan cuenta que no puede ser la misma forma la revolución. En esta revolución hay que entender, o intento de revolución o levantamiento del pueblo, hay que entender que los trabajadores estaban contra el Estado y el Estado fomentó la creación de grupos paramilitares e incluso unas unidades que llamaban Freikorps, que eran unas tropas improvisadas que esa zona, ese país, vamos a decir Alemania, pero no era Alemania todavía, había generado años antes, ya tenía la experiencia de generar como o construir tropas improvisadas, incluso hasta con civiles. Entonces todas las personas que estaban en contra de los ideales de los trabajadores se alistaban y ya le daban armas y podían ir a batallar en esta especie de gran guerra civil y asesina que organizó el Estado contra los trabajadores. Brecht trabaja como sindicalista durante esa revolución, sobre la revolución esparticista también, que es otro de los nombres que tiene, y la conoce muy de cerca. De hecho, él en su casa
alberga a un perseguido que venía escapando de la Freikorps y lo aloja por un tiempo en su casa hasta que estuvo a salvo. La siguiente obra que escribe Brecht justamente la nombra Espartaco, haciendo referencia, o sea, el título directamente a este levantamiento, o mejor dicho, al grupo, ¿no? Que era el espartaquismo o la Liga Espartaquista, como era el nombre que recibía. Esa obra inicialmente es llamada Espartaco por Brecht, pero después le recomiendan que le cambie el nombre, que no sea tan político o que para evitar consecuencias políticas graves, y pasa el nombre a Tambores en la noche, ¿no? Que quizás con ese nombre es muy conocida esta obra de Brecht. Tambores en la noche es la segunda obra que escribe Brecht. Recordemos que la primera era Val, que hablamos en episodios anteriores. Es la segunda obra escrita, pero es la primera estrenada. Esto es notable también. Algunas personas dicen, sí, la primera obra que hizo Brecht fue Tambores en la noche. O sea, es la primera estrenada, pero no la primera escrita. La primera escrita fue Val. La obra, para no hacer spoiler también, pero cuento por arriba, transcurre en esa época, en la época del levantamiento espartaquista, por eso le había puesto ese nombre inicial. Transcurre en 1919 en Berlín. Cuenta la historia de un soldado que vuelve de la guerra y que vuelve a su hogar después de haber sido desaparecido, mantenido en cautiverio durante 4 años, y cuando vuelve, la que era su prometida está comprometida con un comerciante, digamos, hay personas que se aprovecharon e hicieron mucho negocio con la guerra. Y los comerciantes, o cierto tipo de comerciantes en especial, fueron eso. Entonces Brecht pone como prometido actual, digamos, de la que era su prometida este personaje, a un comerciante que lucró con la guerra y se hizo o creció su fortuna a causa de la guerra. Él vuelve y tiene que enfrentarse a eso, y la pretendiente también está entre que obviamente vuelve él y que lo quiere acompañar, pero también por otro lado está muy cómoda económicamente con su nuevo prometido. En fin, no quiero avanzar, pero la obra trata más o menos de eso. Brecht había escrito inicialmente Tambores en la noche, vamos a llamarla ya Tambores en la noche para nombrarla con el nombre que la conocemos. Primero fue la obra puramente dramática, era una obra con carácter dramático estricto, digamos, y luego la fue modificando, agregando variaciones hacia la comedia. La obra se estrena en 1922 en una sala de teatro de cámara de Múnich, bajo la dirección de Otto Falkenberg, que era un director que Brecht conocía. Y fue la premiere absoluta, ¿no? Fue la primera obra estrenada, como habíamos dicho. Val, sin embargo, se estrena un año después. O sea, la primera obra que escribió Brecht se estrena un año después de que se haya estrenado la segunda, ¿no? En fin, la revolución fue muy sangrienta, terminó. Pero luego de estas revueltas los asesinatos políticos eran muy comunes. Las ciudades, en especial Berlín, estaban llenas de pobreza, violencia, ¿no? Fue un momento histórico muy triste, muy duro para la población de lo que hoy conocemos como Alemania. Y también tenemos que recordar que en las artes, ¿qué sucedía? Es la época en la que Alemania está a flor de todos los artistas, a flor de piel, el dadaísmo. Recordemos que el dadaísmo era un movimiento cultural, artístico, que nació con el fin de molestar a las artes establecidas, al positivismo sobre todo. Surge en el Cabaret Voltaire en Zúrich, el que llega a ser el emblema de... más adelante a nivel histórico, digamos, es el rumano Tristan Tzara. Y la característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de razón que instaura el positivismo. Se caracterizó por
rebelarse ante todas las convenciones literarias, pero especialmente las artísticas, para burlarse de la burguesía, el arte producido por ella y de la gente que lo consumía. Brecht comparte ese gusto por la herejía contra el arte, ¿no? Y se hace o encuentra un espacio para trabajar de crítico de teatro, ¿no? Para despedazar a las obras que estaban en ese momento, o al tipo de teatro que se hacía en ese momento, que, bueno, era de corte positivista, realista, y con la intención de construir en el escenario una ilusión de realidad, ¿no? Esa era su mayor deleite, era destrozar esas obras de teatro que se montaban en esos momentos. Llega 1921, Brecht viaja a Berlín y vamos a continuar en el siguiente episodio. ¿Te interesa este podcast? No te olvides de seguirme y reenviárselo a alguien que sepas que le puede interesar. Nos vemos en el próximo.